pero es que incluso un guardia civil amigo me dijo que tenía el teléfono pinchado. Y dices tú, pero ¿de verdad estamos? ¿Esto es ciencia ficción? ¿O de qué coño estamos hablando? Un médico de pueblo en el sur de la provincia de Lugo dice unas cuantas verdades que a ellos no les gustan y automáticamente, ya te digo, tiraron contra mí todo lo que pudieron. Yo no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo ninguna red social, no entro en esas historias, no las quiero tener. Pero algún amigo me dijo, Alejandro, no sabes lo que están poniendo de ti. Solamente hubo 2 ejemplos, uno de ellos, de hecho, ocurrió aquí en España. Estaba un médico balear, estaba una doctora gallega muy conocida, y bueno, eran 3 personas y un vasco. Y del otro lado había un científico maravilloso, biólogo y tal, había una ministra del gobierno y empezó levantaron el banderín y en los primeros 10 minutos los barrieron. Pero tanto fue así que el científico dijo, yo no sigo discutiendo, y la política se levantó y se fue de la sala. Acabó la conversación, acabó el debate. Pero hubo otro intento que fue en Sudamérica. Yo ahora mismo no estoy muy cierto, pero creo que fue en Ecuador o no sé qué sitio por allí, donde se hizo un debate. Curiosamente, las 4 personas que estaban debatiendo, las que eran, digamos, eran 2 chicas, 2 doctoras maravillosas, y los otros eran 2 doctores que eran 2 hombres, pero eso no tiene nada que ver, eso fue una coincidencia, ¿no? Y empezaron también, pues eso, un debate sobre el tema. Literalmente, a mí me dio casi pena, porque en ese caso los chicos eran 2, estaban muy poquito formados, ¿sabes? Venían muy creídos, pero con muy poquitas tablas detrás. Y en cambio, las miuras que se le pusieron delante los masacraron. Bueno, pues aquello se subió a YouTube o se subió a alguna red y tal y cual, duró menos de 1 minuto y lo borraron. Entonces, tú sabes de qué va esta historia. La ciencia que cree en la gente, que cree que se publica por ahí y tal, está hecha por científicos pagados, por universidades pagadas y por hospitales, grandes hospitales pagados, que reciben mucho dinero por parte de los laboratorios y dicen lo que ellos quieren decir y se publica lo que ellos quieran. Eso ha ocurrido siempre, pero ahora muchísimo más. Y claro, a partir de ahí, tú hablas con un médico normal que no está metido hasta las cejas en este tema y te dicen, no, todo lo que tú estás diciendo es una tontería, porque el protocolo de la Michigan University dice no sé qué. Yo digo, bueno, ¿y tú sabes los intereses creados que tiene y los dineros que recibe esta gente y tal? O, por ejemplo, un pediatra gallego que estaba implicado hasta las orejas y que había recibido premios, uno de ellos de 100.000 eurillos de un laboratorio farmacéutico para recomendar eso a los niños. Si la gente cree que los médicos curamos algo, están muy equivocados. Los médicos con dificultad operamos una fractura, una hernia o cosas de este estilo, o tratamos con antibióticos una infección de una bacteria o drenamos un pus. Pero la mayoría, el 99% de las enfermedades, si te las vas a curar, te las va a curar tu biología. Buenas, ¿cómo estás? La entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada, absolutamente perseguida por los temas que tratan. Si quieres ver la entrevista completa, la tienes entera en mi canal de Twitch, así que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch, y si estás despierto, pues también sígueme en mi canal de Telegram. Hay partes que están censuradas porque está prohibido, y hablar de ello es automáticamente cierre del canal. Reflexiona por qué querrían cerrar un canal, por qué querrían censurar ciertos temas. Despierta,
porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde. Si quieres la entrevista completa, en mi canal de Twitch y hago directo cada noche. Bienvenido al canal de los sueños. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer realidad. Necesitamos co-crear luz. ¿Pero qué es la luz? Qué complicada es la luz. Es absolutamente imposible co-crear la luz en la oscuridad en la que vivimos. ¿O no es tan difícil? Yo creo que no. Hay algunos valientes que en el día a día, cuando más aprieta la Matrix, cuando más oscura es la noche, brillan más. Algunos iluminados los llamarán estrellas. Yo no. Yo los llamo... ¿Cómo los llamo? Voy a decir rebeldes, pero no son rebeldes. No son rebeldes, son aventureros, exploradores. Van abriendo camino. Caminante no hay camino, sino el camino que se hace al andar. Pero estos valientes exploradores, aventureros, soldados, guerreros de la luz, van delante haciendo camino. Y algunos muy atrevidos, eso sí, se atreven a hacer camino en la misma cueva donde habitan todos los monstruos. Esto es otro nivel. ¿Quiénes son? Mi amigo, doctor Alejandro Sousa. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de oírte. Por fin. Después de la desgracia que tuvimos, es que parece que se juntaron cosas. O sea, la semana pasada tuve que ir a quirófano con una urgencia que no me dio opción a nada. Y claro, evidentemente te dejé colgado con la entrevista. Y hoy pues hemos tenido algún problemilla porque he tenido que instalar dos sistemas operativos. No, sistemas operativos, no, el otro, ¿cómo se llama? Los exploradores. Y tuve que meter primero el Opera y después el Chrome, porque el que uso yo de base, que es el Safari, que es el típico de Apple, pues no se lleva bien con el StreamYard para hacer este tipo de entrevistas así en directo, ¿no? Pero salió bien el quirófano. Sí, en la vida todo sale bien. Lo único que hay que hacer es tener la suficiente insistencia y todo lo que uno desea al final lo consigue. Yo lo tengo muy claro. Doctor, bueno, no sé si me has pedido perdón, pero yo sí te lo voy a pedir a ti. Te pido perdón porque ¿Por qué, señor Hiperalcón ilustre que es usted, pide perdón? Porque te he entrevistado muchas veces y no he sido capaz de subir ninguna de las entrevistas a YouTube. He estado en otro momento de mi vida donde no conseguía entender a mi enemigo. No entendía cómo romper la matriz desde dentro. Pero bueno, caminante no hay camino, sino el camino que uno va haciendo al andar. Se decía por ahí, he aprendido a sortear la censura. Estoy entrevistando a muchos médicos y los estoy subiendo a YouTube. Con lo cual, mi amigo galleguiño, el doctor Alejandro Sousa, Sería genial. no será uno menos. Doctor, necesitamos... Luego lo editaré, evidentemente no puedo decir, somos tan libres que hay que hablar en clave, ya lo sabes. Sí. Editaré ciertas partes, pero tu entrevista se va a subir a YouTube. Me gustaría saber, tenemos una horita de tiempo, así que suficiente para saber quién es el doctor Alejandro Sousa, quién era antes del circo del 2020, qué eminencia era en la medicina, qué pasó durante el circo del 2020, casi diste tu vida y te fuiste hacia otro barrio, pero algo, cuando estabas en la oscuridad de ese hospital, se encendió en ti y dijiste, no me voy a ir. Todo cambió. Tu vida ha cambiado desde esa decisión.
desde esa mucho. decisión de dejar de ser esclavo. Pero, Halcón, cállese un rato ya. Deja hablar al doctor. Doctor Alejandro Sousa, desde el inicio, cuéntanos tu historia. Bueno, vamos a ver, yo siempre he sido un poco rebelde, es una característica mía digamos, de nacimiento, en la cual siempre pongo en entredicho todo lo que se me cuenta y no creo las cosas simplemente porque hay una cadena de mando que dice qué es lo que tienes que creer, obedecer y pensar, ¿no? Pero era algo que yo ya llevaba incluso desde la época de la universidad. Yo realmente he sido muy, no sé cómo decirlo, muy contestatario en todo. Te puedo contar una anécdota muy rápida que me pasó estando en la carrera de medicina. En el hospital antiguo de Santiago de Compostela, ahora hay uno nuevo, pero en el hospital antiguo había unas habitaciones individuales que les llamaban VIP. Y ahí entonces metían a la gente, pues que eran familia de, eran políticos, eran gente importante, ¿no? Y entonces una señora que ingresa en una habitación de estas VIP, a mí me mandan, yo era un estudiante cualquiera de medicina, y me mandan que fuera a esa habitación a hacerle una historia clínica a la señora con una exploración y todo lo más completo posible. Yo, por supuesto, encantado de la vida, ¿no? ¿Sabes? Estaba emocionado. Y paciente, un paciente de verdad al que voy a historiar. Y entonces llego y estoy allí con la señora haciéndole la mejor historia que yo fui capaz. Y en ese momento entran dos personas trajeadas por la puerta. Simplemente abrieron y entraron. Yo me quedé mirándolos y uno de ellos me dice, oiga, ¿a usted no le han enseñado que cuando entran dos catedráticos en una habitación, los alumnos se ponen de pie? Y yo, en vez de, ¿sabes?, cagarme por las patas y decir, estoy delante de dos catedráticos, le dije, mire, ¿y a usted no le han enseñado que para entrar en la habitación de una enferma que puedo estar explorándola y puede estar desnuda, usted tiene que tocar a la puerta? Se quedaron, se quedaron pálidos. Claro, yo después lo pensé y dije, como estos cabrones quieran joderme, no acabo en la Facultad de Santiago ni loco. O sea, tendría que mudarme de universidad a otro sitio y tal, ¿no? Pero bueno, esto es un poco para reflejarte ese tema de que, bueno, que siempre contesté a todo, ¿no? O sea, soy un tío un poco difícil en ese sentido. Y bueno, tú me preguntas por qué ocurrió desde que empezó esa fiesta Pero, maravillosa pero si mundial. puedes contar un poquito antes, porque yo, como te he entrevistado muchas veces, Sí. tú Bueno, llegaste a ser un perfil probablemente un potente. poco antes de eso, Sí. yo era, pues, digamos, una persona. Tampoco me gusta decir cosas demasiado rimbombantes, pero bueno, yo era una persona reconocida, entre comillas, ¿vale? Hasta ese momento me habían dado 22 premios, dos eran curiosamente del Colegio de Médicos de Lugo, pero muchos otros, el de la Real Academia de Medicina de Cataluña, el de Baleares, las de Galicia, que tienen unos dineros asociados buenos, importantes, pero luego aparte, pues yo tenía un par de patentes que luego vendía a unas determinadas empresas para realizar operaciones de incontinencia masculina, una de ellas, y para tratamiento de cáncer de vejiga en otra de ellas. Y bueno, era una persona que había publicado muchísimo, solamente libros, creo que tenía 12 o 14 capítulos en libros, muchos congresos, operaciones en directo en muchos sitios, en Sudamérica, pues en Venezuela, en Argentina, en México, pero luego también por distintos sitios de Europa, en Irán, sitio curioso. Y bueno, yo realmente, pues sí, me conocían, me invitaban a reuniones y tal. Y un poquito antes de que empezó la fiesta del bicho ese falso, pues yo empecé a despertar, ¿no? Y que conste, voy a decir una cosa última antes de ese antiguo
currículum mío, yo era bastante pro sistema, bastante pro farmacéuticas. Es decir, yo me he recorrido medio mundo, literalmente medio mundo, invitado por las farmacéuticas, ¿no? Entonces, también es cierto que, bueno, nunca vendí mi alma, sino que yo les decía a todas ellas, dice, si usted me quiere invitar a un congreso me parece muy bien, pero yo voy a seguir recetando lo que receté hasta ahora. Sí, doctor, por supuesto, no se preocupe. Bueno, como un año antes de que empiece toda esta fiesta mundial, yo empecé a despertar y empecé a ver que había muchas cosas que no me cuadraban. Y, ¿Cómo y que? entonces, cuando empezó el tema este, yo ¿Qué es lo que me no te posicioné. cuadraba antes de? No me cuadraba nada de lo que estaban diciendo. Es decir, se estaban inventando una serie de situaciones de zoonosis, de contaminaciones, de posibles. Etcétera, etcétera, que no parecía coincidirlo con lo que realmente estaba pasando. Y lo único que estaban haciendo era calentando motores para hacer lo que hicieron. De hecho, no sé si sabes, pero unos años antes sacaron Mm. El pollo. que gracias a Dios aquello se paró. En su momento hubo un médico alemán que fue capaz de, digamos, desmontar aquella mentira y curiosamente ya las farmacéuticas habían colocado miles de millones contra aquella historia. Para que os deis cuenta de cómo fue aquel tema, que no sirvió más que para tirarla a la basura, los gobiernos de muchos países lo que hicieron fue irla metiendo en la obligatoria que le hacen a los ancianos en invierno, ¿no? Un poco para irla gastando. Se suponía que era una gripe diferente, es decir, tú y yo no te puedo poner, etcétera, ¿no? Que bueno, ahora ya no creo en ninguna, por supuesto, en ninguna. Y, y entonces, y desde luego menos una que esté basada en tecnología. Exagero, para mí eso es la línea roja que no, vamos, tendrían que anestesiarme, meterme preso, atarme entre 6 personas antes de que yo me dejara. Y entonces, bueno, ya aquello todo a mí me empezó a no coincidir y cuando empezaron con la historia mundial esa de que había tantos casos en China, de que había tantos casos en Italia y luego España y luego pues aquello de la manifestación de la mujer, que si se prohibía, que si no se prohibía, que si se prohibía aquello, pero los partidos de fútbol no y los otros sí. Bueno, una verdadera vergüenza y a partir de ahí pues yo me posicioné muy, muy en contra de todo aquello y al cabo de unos pocos meses empecé a recibir ataques brutales por parte tanto de mi colegio como del sistema de salud. Pero bueno, incluso te puedo decir que yo tengo una mini empresa, mini es mini, con un solo empleado, que yo diseñé una especie de complemento alimenticio para evitar o para reducir las infecciones urinarias de repetición y esa empresa llevaba 10 años funcionando sin ningún tipo de problema. Pues cuando comenzaron los ataques, me llegaron cartas de que tenía todos los papeles que estaban mal y que había que hacerlo todo desde el principio. Pero es que incluso un guardia civil amigo me dijo que tenía el teléfono pinchado. Y dices tú, pero ¿de verdad estamos? ¿Esto es ciencia ficción? ¿O de qué coño estamos hablando? Un médico de pueblo en el sur de la provincia de Lugo dice unas cuantas verdades que a ellos no les gustan y automáticamente, ya te digo, tiraron contra mí todo lo que pudieron. Yo no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo ninguna red social, no entro en esas historias, no las quiero tener. Pero algún amigo me dijo, Alejandro, no sabes lo que están poniendo de ti. Y le dije yo, pues que pongan lo que les salga de allí. A mí si es que me da igual, para empezar no lo voy a leer.
Y aunque lo leyese, voy a seguir haciendo lo mismo. Y es muy curioso porque me llamaron asesino porque yo estaba convenciendo a la gente de que no, entonces iba a matar a muchos ancianos y a muchos familiares y a muchos no sé qué. Y yo no sé si tú sabes, pero en esas redes hay una serie de trolls y hay una serie de gente pagada que está creando el caldo de cultivo y creando ¿sabes?, malestar contra esa persona para que todo aquel que tuviese la más mínima duda también se uniese a aquel carro de odio hacia mí, ¿no? Y que a lo mejor de una forma espontánea, a lo mejor solamente hubiese habido un par de comentarios regulares malos, pero realmente lo que se escribía allí era sangrante. ¿Qué se Eran decía? insultos personales, sucios, amenazas. Ya te digo, me dio igual, o sea, me lo contaron de que eso había ocurrido, pero no me entró a mí ni en la cabeza ni pienso Pero mirarlo, ¿cómo ¿no? sabían que tú estabas oponiéndote al tema de esas pócimas, esas banderillas? ¿Hiciste Pues vídeos? porque lo había dicho en muchas charlas. La Charlas. primera de todas fue una que di que además duró casi 3 horas, que fue en Lugo, y ese fue el detonante. A partir de ahí empezaron a sacarme en pequeños trozos de lo que yo decía, descontextualizado, en internet, perdón, en el periódico. No me llamaron asesino por casualidad, pero bueno, pues fue todo simultáneamente, ¿no? Y lo más triste es que eso afectó a mi gente querida, ¿no? Y sobre todo a mi hijo el mayor. Le hizo muchísimo daño. Porque que me lo hagan a mí, mira, me da igual, tengo las espaldas anchísimas para recibir eso y todo lo que quieran, pero cuando te le hacen daño a tu gente, a la gente que tú quieres, a tus amigos, evidentemente hubo mucha gente que me retiró el saludo, que pensaban que yo era retrasado mental o cosas de ese estilo. Yo a estas alturas de mi vida tengo ya poquito que demostrar. Lo bueno o lo malo que haya hecho ya está ahí. Y bueno, simplemente seguí con mi vida y desde luego tuve que empezar a luchar a nivel legal contra el colegio médico y también a nivel legal contra el sistema público de salud. Tuve que reiniciar todos los papeles de mi mini empresa como si estuviera partiendo de cero. Y bueno, y como eso, mil cosas, ¿no? Hasta que después, bueno, el tema se fue enfriando y hasta hoy que estamos aquí hablando. El sistema... También es cierto, Sí, también es cierto que habíamos comentado que yo sí. estuve ingresado con un test que no vale por un carajo. Yo lo he dicho muchas veces. Eh, el test ese que dice que tú eres positivo o no lo eres, lo hizo una empresa alemana, que además era una empresa que eh, era la que recibía todos los dineros del gobierno alemán para hacer ese test a toda la población, o fue a continuación de que se publicase, y se publicó una revista que se llama Eurosurveillance. Y esa revista, esa publicación, dos de los editores de Eurosurveillance figuraban como autores de la revista. Eso es un tema que no es demasiado frecuente porque un editor de una revista no puede ser autor de una publicación y si lo hace tiene que aclarar muy bien cualquier conflicto de intereses que tenga, etcétera, ¿no? Bueno, pues mira, cuando uno manda algo a publicarse en una revista científica, lo primero que tiene que pasar es una revisión por pares. Una revisión por pares se supone que los pares de un urólogo son otro urólogo, los pares de un anestesista es otro anestesista y pues por ahí, ¿no? Los de un analista de laboratorio que está publicando un análisis para detectar una enfermedad, pues tendría que tener sus pares. No hubo tal revisión. Las revisiones por pares pueden llevar en el mejor de los casos un mes y en el peor de los casos 6 meses porque te devuelven el artículo diciendo todo esto está mal, esto está mal, esto está mal. Tienes que corregir todo lo que te dicen, volverlo a enviar, te lo vuelven a revisar, te lo vuelven a destrozar y así puedes estar mucho tiempo o incluso pueden decir que ese artículo no es publicable, que no lo quieren. Bueno, pues este artículo se envió
a publicar en la revista Eurosurveillance un día y al día siguiente, si dijimos 5 de agosto, pues el 6 de agosto, no es esa fecha, pero para que me entendáis, al día siguiente estaba publicado en la revista. Es decir, lo voy a traducir al castellano. El test con el que diagnosticaron a toda la población mundial de una enfermedad que no tenía, se basa en una publicación sin revisión por pares que fue publicada por gente con muchos intereses económicos y que estaban pringados hasta las cejas. Pero te voy a decir más. Dijimos que pusimos una fecha 6 de agosto, ¿no? Bueno, pues una semana antes de que fuera publicado sin revisión, la ONU ya lo había aceptado como método para diagnóstico. Entonces, todo eso es una verdadera salvajada científica. Y luego lo curioso es que el anticientífico soy yo, somos los anticientíficos. Bueno, pues te puedo decir que diagnosticaron a tantísima gente que, por supuesto, estaba más sana que una rosa, que se tuvieron que inventar un concepto que dicen que es el enfermo asintomático. Pues es la gran verdad que se inventaron para decir que millones y millones de personas alrededor del mundo estaban de enfermos y su única enfermedad era haber dado positivo a un test fraudulento. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a suponer que de verdad hubo gente que tenía una enfermedad, fuera la que fuera, y que ese test detectaba. Con ese test positivo, y a mí me ingresaron, me llevaron al hospital de referencia del mío y me empezaron a dar 2 antivirales, que uno de ellos me produjo una diarrea tan impresionante que yo no salía del váter. Es decir, yo tenía que estar a lo largo del día 8 o 10 veces sentado en la taza del váter. Por supuesto, ya llegó un momento en donde no había nada, no había ni líquido, por mucho que me intentaba hidratar, ¿no? Casi no orinaba nada porque estaba tan deshidratado, porque todo salía por atrás, que no era capaz casi ni de orinar. Me lo tuvieron que quitar, evidentemente, porque los efectos adversos eran intolerables. Su maravilloso antiviral, que además estaba basado en un protocolo, que esa palabra cada día la odio más. Y además, el segundo antiviral que me dieron me destrozó el hígado, pero yo tenía unas transaminasas por encima de 800 y que allí llegó un médico jovencito, que puede tener la edad que tiene ahora el mío, mi hijo, que también es médico, y vino allí a la habitación a explicarme que tenía el hígado hecho una mierda. Y entonces yo, cuando le vi la cara, le dije: mira, básicamente te voy a explicar lo que tú me quieres decir. Tú no sabes, comillas, me atacó el hígado y me lo está destrozando y me voy a morir pasado mañana. O tu tratamiento me está destrozando el hígado, y si me lo quitas voy a mejorar 100 veces. Bueno, pues mira, como yo soy médico, como estoy en el uso de mis facultades psíquicas, pues yo te ordeno ahora mismo que dejes de darme el segundo antiviral. Ya me quitaste uno, ahora me quitas el segundo. A los 3 días estaba yo como una rosa. Entonces, hubo tantísima gente que se murió por pautas de intubación incorrectas, por antivirales incorrectos y por tantas cosas que habría que, y después por esas maravillosas que ya se están reconociendo, que dan miocarditis, que dan endocarditis, trombosis, enfermedades autoinmunes, y desde luego nosotros ahora estamos viendo que tenemos muchísimos más. En mi consulta, que se ha multiplicado por 2 casi, y el de próstata pues por más de 2, casi 3. Y eso evidentemente hay que ponerlo en papel, eso hay que publicarlo en una revista seria, revisado por pares y dando datos. Y luego, evidentemente, ¿cuál es el problema? Que yo solamente puedo demostrar que la incidencia ha aumentado. No puedo probar la relación con eso, pero desde luego lo voy a poner entre las posibilidades de las causas, porque no habiendo otras razones,
esa es la que parece más posible. Espectacular. Yo ya me sé la historia, pero cada vez que la escucho, esto es como una película, tú lo has dicho. ¿Qué tipo de película es esta? Pues la película donde tienes que ver que hay héroes que, que dan otro tipo de relato, porque al final yo he entrevistado a muchos, con más razón o menos razón, pero tú sabes lo alentador que es escuchar de viva voz, no estás loco, no ahora, 2023, pero 2020, 2021, claro, yo no tenía información, yo no tenía conocimiento, yo de repente, con más razón o menos razón, me da igual, pero es un poquito de luz en la oscuridad. Yo en el 2020 vi por la tele a Luis, que le entrevista muchas veces, también amigo, Luis Miguel Benito de Benito, diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Qué está pasando? Y fue la primera vez que pensé, vale, no me estoy volviendo loco. Esa fue mi primera vez Además, mira, te interrumpo un segundo. Yo durante todo este periodo hubo un par de momentos en los cuales dije, Alejandro, para un momento. A lo mejor te has lanzado demasiado y ahora mismo no ves. Vas como con unas orejeras, como un caballo con unas orejeras o un burro, y no eres capaz de ver para los lados. Actúa como una persona científica, párate, reflexiona sobre todo lo que hay y vuelve a sacar tus conclusiones desde cero. Bueno, yo creo que algo así como una docena de veces, desde luego cada vez que daba una charla en algún sitio, más de una docena de veces yo le pedí al colegio, le pedí a las sociedades científicas que tuviéramos un enfrentamiento, comillas, un Debate. debate, donde ellos pongan sus datos encima de la mesa y nosotros ponemos, yo o nosotros, si somos más de Argumentos. una persona, los nuestros. Los argumentos. Nunca. Solamente hubo dos ejemplos. Uno de ellos, de hecho, ocurrió aquí en España. Estaba un médico balear, estaba una doctora gallega muy conocida y, bueno, eran tres personas y un vasco. Y del otro lado había pues, un científico maravilloso, biólogo y tal. Había una ministra del gobierno y empezó bueno, pues levantaron el banderín y en los primeros 10 minutos los barrieron. Pero tanto fue así que el científico dijo, yo no sigo discutiendo, y la política se levantó y se fue de la sala. Acabó la conversación, acabó el debate. Pero hubo otro intento que fue en Sudamérica. Yo ahora mismo no estoy muy cierto, pero creo que fue en Ecuador o no sé qué sitio por allí, donde se hizo un debate. Curiosamente, las cuatro personas que estaban debatiendo, las que eran, digamos, eran dos chicas, dos doctoras maravillosas. Y los otros eran dos doctores que eran dos hombres, pero eso no tiene nada que ver, eso fue una coincidencia, ¿no? Y empezaron también, pues eso, un debate sobre el tema. Literalmente, a mí me dio casi pena, porque en ese caso los chicos eran estaban muy poquito formados, ¿sabes? Venían muy creídos, pero con muy poquitas tablas detrás. Y en cambio, las miuras que se le pusieron delante los masacraron. Bueno, pues aquello se subió a YouTube o se subió a alguna red y tal y cual, duró menos de un minuto y lo borraron. Entonces, tú sabes cómo de qué va esta historia. La ciencia que cree en la gente, que cree que se publica por ahí y tal, está hecha por científicos pagados, por universidades pagadas y por hospitales, grandes hospitales pagados, que reciben mucho dinero
por parte de los laboratorios y dicen lo que ellos quieren decir y se publica lo que ellos quieran. Eso ha ocurrido siempre, pero ahora muchísimo más. Y claro, a partir de ahí, tú hablas con un médico normal que no está metido hasta las cejas en este tema y te dicen, no, no, todo lo que tú estás diciendo es una tontería, porque el protocolo de la Michigan University dice no sé qué. Yo digo, bueno, ¿y tú sabes los intereses creados que tiene y los dineros que recibe esta gente y tal? O, por ejemplo, un pediatra gallego que estaba implicado hasta las orejas y que había recibido premios, uno de ellos de 100.000 eurillos de un laboratorio farmacéutico para recomendar eso a los niños. Ya te digo, es decir, analizar un poco lo que estáis diciendo. Es decir, no porque solo venga de una universidad. Nosotros siempre en medicina tenemos una máxima que hacíamos ya. Nosotros sabemos de siempre que la primera publicación que sale de un medicamento o de un tratamiento va a ser siempre maravillosa. ¿Por qué? Porque está pagada por el laboratorio y el sitio donde lo han hecho ha recibido pues, una serie de ayudas y probablemente porque las personas que trabajan en ese centro, hospital o universidad, pues hasta se lo creen y cuando, bueno, pues eso tienen esa visión positiva y ven medio lleno o medio vacío el bote, ¿no? A eso le sigue después, ese primer estudio publicado hace que la gente empiece a tratarse con eso. Y distintos hospitales del mundo no relacionados entre sí, que no reciben dinero de los laboratorios, empiezan a utilizar aquello y empiezan a salir los problemas. La efectividad del 80% se quedó en el 43%. Los efectos adversos que eran del 5% resulta que eran del 20%, ¿sabes? Pero eso te lo dicen los hospitales que han empezado a utilizar aquello y que no tienen relación con la casa madre del laboratorio que estaba promocionando esa historia. Es en esa segunda fase cuando nosotros empezamos a ver muchos artículos de distintos sitios que llamamos independientes, aunque muchos de ellos tampoco lo son del todo, pero bueno, ya en esa fase empezamos a creernos algo. Pues esto fue así, lo mismo, es decir, no hubo nunca nadie, todos los que publicaban, casi todo el mundo estaba implicado en de alguna manera, recibiendo dinero o con estudios pagados, etcétera, etcétera, ¿no? Y es más, PubMed, que es la base de datos médica más grande que existe y que depende de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, retiró más de 300 artículos en el último año y medio, 2 años. Eso nunca había ocurrido. Es decir, un artículo, una vez que ha sido revisado por pares, un artículo, una vez que ha pasado un estricto control y se ha aceptado para publicación, no lo toca nadie. Raramente se descubre a posteriori que no se sabía que una de las personas se inventó algún dato o que tenía un interés económico que no lo reconoció, etcétera, o por algún motivo se ve que aquello era falso y entonces se quita. Pero son casos excepcionales. Con el tema todo artículo que no decía lo que ellos querían, acabaron retirándolo. Mira, cuando uno de los primeros artículos que yo escribí era la posibilidad, era teórico, era un estudio teórico, de qué razones puedo yo tener, o un científico puede tener, para pensar que era una mutación de otro anterior o era algo hecho en el laboratorio, ¿no? Y entonces, bueno, hay una serie de datos que pueden ir a favor de una cosa y ir a favor de la otra. Hubo una publicación que era de dos de la India y además en la publicación salía su email. Al cabo de un tiempo, esta gente retiró el artículo, lo retiraron ellos, comillas. Y yo le escribí, ya nos estábamos escribiendo, era el tercer mail o el cuarto que teníamos entre nosotros. Y entonces le pregunté, ¿y por qué retiráis el artículo? Me dice, es que si no lo hago, me echan de la universidad. Que te estoy contando es la ciencia que
nos vendieron durante 3 años en relación a esa enfermedad tan maravillosa, ¿no? Que, por cierto, ahora van a empezar de nuevo. Y además, como no hay casos suficientes, ni hay nadie en la UCI, ni hay nadie ingresado con ninguna enfermedad grave que puedan llamarle de esa manera, lo que están haciendo es que han metido la contra ese bicho, la han metido junto con la de la gripe, y a todas las personas que todos los años, toda la gente, no, es usted mayor, tiene riesgo, usted si le da una gripe se puede morir. Entonces ahora ya le van a clavar la de la gripe más la del bicho, automáticamente, por el artículo 33. Y en Galicia van a empezar el 25 de este mes de septiembre. Así que, ¿dónde estamos? Pues como al principio, la gente no ha despertado y ahora además para el futuro vienen muchas más cosas. Es decir, viene limitación de derechos absoluta, están sacando leyes en las cuales se limitan un periodista no puede decir lo que le dé la gana, va a haber un ministerio de la verdad que dice lo que es verdad y lo que no, y si tu noticia es fake te pueden incluso acusar de cualquier cosa, si pueden decir que si hablas algo pueden decir que son delitos de odio, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, van a limitar muchísimo, muchísimo los derechos de libre exposición de tus ideas, ¿no? Pero a mayores de eso, ahora va a venir la moneda digital. La moneda digital al principio la van a coexistir con el dinero físico, pero muy prontito el dinero físico va a desaparecer y cuando solo exista dinero digital, la hemos jodido. La hemos jodido porque ellos saben en qué te lo gastas. Y se dicen cosas tan curiosas como que, por ejemplo, si ellos ven que gastas demasiado en gasolina, es que tú a lo mejor resulta que eres delegado farmacéutico, eres visitador no sé, o transportista y gastas mucho en gasolina, entonces ellos pueden llegar a bloquear tu tarjeta de crédito y como no existe ninguna otra manera porque el único dinero es el digital, puede llegar el caso que vayas a la gasolinera y no puedas echar gasolina. Y como eso, puede ser que llegue un momento en que digan que has consumido demasiada carne, has comprado un vuelo para ir a ver a tu familia en México y eso, un vuelo transatlántico en avión, tú no sabes la cantidad de contaminación de CO2 que eso supone. Y ellos pueden limitártelo, pero a más. Dicen que el dinero digital se puede hacer caducar. Es decir, una vez que ha ingresado en tu cuenta, ese dinero tiene una fecha de caducidad como si fuera la leche. Dice, usted no se ha gastado este dinero en un año y se lo quitamos. ¿Cómo que se lo quitamos? Bueno, pues por ahí, las ciudades de 15 minutos, etcétera, 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 vamos por muy, muy mal camino. De verdad, el nivel de... Yo no sé si os estáis fijando, pero cada vez los políticos hacen más lo que les da la gana y con una libertad y una caradura y una falta absoluta de la ley me la paso yo por allí, ¿sabes? Entonces, y de eso es de lo que viene y multiplicado. Y como no nos pongamos un poquito en serio, nos la van a ir clavando. Eso es una red gigantesca. Los peces que están en un cardumen, la red es tan grande que al principio no la ven. Pero a medida que la red se va cerrando, cuando ya ves la red, ya no tienes escapatoria. Se escapan 4 por unas esquinas, pero el resto del cardumen entró todo dentro de la red. Y eso es lo que están haciendo con nosotros. Así que tenemos que luchar. Que no lo dude nadie, ¿eh? No sé si 4, pero en Twitch más de 400 y espero miles en YouTube. Alejandro, ¿la salud de las personas ha sido secuestrada? Y si es que sí, la respuesta, quisiera saber si es recuperable. Esto es como la película. De repente secuestran a alguien y se lo llevan a una cárcel y le hacen de todo. Pero ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí?
nos vamos a otro lugar, lo intentamos salvar. ¿Hay algo salvable en la salud oficial, en la medicina actual? ¿Es salvable esa salud? ¿O los protocolos, las farmacéuticas, tal y como magistralmente nos has explicado, han metido sus zarpas y la red ha hecho que esos peces que de verdad se quieren salvar o sanar en esa red jamás lo hagan? ¿Es salvable esa salud? Lo tenemos jodido, porque cada vez es más difícil. Yo no sé si esa palabra vamos a tener que borrarla después para subir a YouTube, pero Tengo un rato de supongo que edición, sí. si hablas en general, Tú, supongo que no. tú fluye, yo luego Yo, lo edito. he intentado toda la Tú fluye. conversación evitar palabras complicadas, ¿no? Pero supone que tu cuerpo tiene que generar una reacción inmunológica frente a eso que quieren inmunizarte. Eso se ha demostrado a lo largo de toda la existencia que no es cierto. Entonces le añaden un tóxico y dicen que ese tóxico lo que hace es estimular el sistema inmunológico. Y como va pegado a eso otro, el cuerpo reacciona inmunológicamente, en realidad reacciona inmunológicamente Es al contra la tóxico. basura asquerosa y tóxica que tiene al lado, que muchas veces son minerales pesados, etcétera, metales pesados, etcétera y tal, y sustancias muy tóxicas. Y entonces el cuerpo reacciona, pero en realidad está reaccionando contra lo otro. Y si genera algo contra lo que se supone que uno se está inmunizando, es por simple colateralidad. Entonces, esa es la justificación por la cual tienen basura, aluminio, no sé qué, bueno, la lista es infinita, ¿no? Todo el que se siga van a seguir metiendo esta historia. Pero ahora la cosa va a ir a peor. ¿Y por qué va a ir a peor? Porque además ahora ya no necesitan ni meterle, ya directamente son veneno para nuestro cuerpo. Entonces, los cada día son más, es decir, cuando yo era niño, pues uno le ponían media docena en toda su vida, ahora andamos por las 80. De hecho, que se las ponen a la madre cuando está embarazada, o sea, al niño antes de nacer ya los... Entonces, evidentemente todos los pediatras y todas las madres del mundo creen que están haciendo algo bueno. Lo creen, sinceramente. Y yo también lo creía, evidentemente. Yo parto de esas mismas bases. Yo estudié en la misma medicina, en las mismas universidades que ellos. Pero es que se está demostrando que todo aquello no era cierto. Y además es curioso porque muchísimas de las bajadas de casos clínicos de una determinada enfermedad, cuando se hacen las curvas, se ve que las curvas habían empezado a bajar ya antes de que se diera esa concreta. ¿Y por qué? Pues básicamente por salubridad, mejor alimentación, etcétera, que fue lo que se consiguió pues, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todos nos hemos creído la historieta de que eso evita las infecciones. Es muy curioso cómo las mentiras de este último bicho fueron cambiando y cómo la gente las fue asumiendo como normales, ¿no? Primero, la efectividad es del 98%, del 95%, del no sé qué. ¿Es cierto o miento de que eso salió publicado en todos los lados, Y en seguras. todos los telediarios y en todos Eficaces. los periódicos? Son eficaces y seguras. Es lo que ¿Entiendes? dicen. Son eficaces y seguras. Entonces resulta que empezó a verse que aquello, entonces empezaron a bajar. Bueno, la efectividad es del 80%, bueno, es del 70%, no, es del 40%, no, es que no hay ninguna efectividad. Esa es la historia. Entonces empezaron a decir, bueno, pero los que no la transmites, si te la pones, no la aunque la sufras, no la transmites. Se ha demostrado que todos los que han dado positivo y han tenido la supuesta enfermedad han transmitido la enfermedad.
Con lo cual, si todas esas historias no funcionaron en lo absoluto. Y desde luego, entonces, cuando ya, por supuesto, los efectos adversos no existen, efectos adversos, nada, una gripita, o sea, un dolorcito en el sitio, una sensación así de dolor muscular y automáticamente estás curado y ya estás perfecto y ya estás preparado para lo que sea, para lo que venga. La gente ha tenido pericarditis, ha tenido infartos, ha tenido de todo, se han muerto muchísima gente, hay muchísimos con enfermedades crónicas, con enfermedades autoinmunes a consecuencia. Y desde luego, sobre todo cuando hablamos de 50 años para abajo, el número de efectos adversos supera con muchas creces todo lo que pudieras haber ganado, es decir, la relación beneficio-perjuicio por debajo de los 50 años es la verdadera locura más grande. Es decir, eso en condiciones normales no se hubiera puesto. Entonces, ahora resulta que la última, digamos, excusa que tienen es que, ¿cómo se llama? Reduce la gravedad. Te da, pero te da suavito. Eso tampoco es cierto, pero bueno, también hace falta, igual que todo lo anterior ya se demostró y tuvieron que recular con su ciencia. Este es el único reducto argumental que les queda y si se hiciera algún estudio un poquito serio, también caería para abajo, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos, la gente puede sanarse. Sí, la gente puede sanarse. Gracias a Dios, nosotros tenemos la biología de los seres vivos y en concreto, digamos, vamos a poner los mamíferos, por no hablar del ser humano únicamente. Es de un grado de perfección tan absoluto y hay tal cantidad de barreras, contrabarreras, de sistemas de control, de sistemas de regulación, para que nada se salga de madre y todo circule de una manera que en un determinado momento tengo una infección, pero luego yo mismo la controlo, o tengo una herida, o tengo una enfermedad. El cuerpo se cura solo de casi todo. Si la gente cree que los médicos curamos algo, están muy equivocados. Los médicos con dificultad operamos una fractura, una hernia o cosas de este estilo, o tratamos con antibióticos una infección de una bacteria o drenamos un pus. Pero la mayoría, el 99% de las enfermedades, si te las vas a curar, te las va a curar tu biología. Entonces, el cuerpo, que tiene esos sistemas mientras tú no le sigas metiendo basura dentro y llegas a tener un estado de tranquilidad, sin estrés, respirando haciendo una vida normal, recibiendo luz del sol, saliendo a pasear, tu cuerpo se regenera. Si duermes las horas adecuadas, el cuerpo la noche lo utiliza para regenerarse. Y el dormir es básico para la salud, absolutamente básico para la salud. Bueno, ahora mismo nos quieren todos los productos que vienen precocinados, que cada día nos gustan más, llevan todo tipo de tóxicos metidos por medio. Y algunos les ponen unos nombres muy bonitos que son la E214, la E no sé cuánto y tal y cual, que nadie sabe qué es eso, o si hay un listado, nadie se molesta en irlo a consultar. Pero lo cierto es que los alimentos tienen un montón de cosas tóxicas. Es muy curioso porque, por ejemplo, el nivel que se le puede poner a los cultivos de un determinado insecticida, por ejemplo, Los en Europa pesticidas. es 1, pesticidas, es 1, y en África, hablo de Marruecos, es otro, que puede ser 4 veces mayor. Y sin embargo, tenemos un gobierno que está intentando que nosotros dejemos de fabricar y de producir los productos con esos niveles de seguridad mucho más altos y compremos el que viene de África, digamos Marruecos, con 4 veces más grado de pesticidas, ¿no? Nuestra salud no les importa en absoluto. De hecho, un enfermo es un gran negocio. Es así de duro. Es decir, y ahora la última batalla va a ser el tema de los insectos. Como bien sabéis, la fábrica de insectos más grande del mundo se va a instalar en España. Ahora mismo no sé si es Valladolid o Salamanca, pero por ahí.
una macro brutalidad de empresa para fabricar insectos que además crecen rapidísimamente, solamente dándoles calor y un poquito de comida se multiplican a una velocidad brutal, y con eso ellos van a hacer harina, y esa harina la van a meter en todo lo que comemos. Los insectos tienen una sustancia que es muy indigesta y además es tóxica para los humanos, que es la quitina. Y eso va a ir en medio de ese, ¿cómo se llama? De esa harina mezclada absolutamente con todo. Pero cuando hablo de absolutamente con todo, estoy hablando de la comida de los niños, de los potitos. Y entonces, una persona que sigue consumiendo tales cantidades de basura que nos los meten en la comida, por supuesto, en el aire que respiramos, en el agua, que resulta que sí, es muy curioso, porque el otro día estuve viendo un reportaje donde hablaban que el agua potable se acepta que tenga de todo, cadmio, zinc, ¿cómo se llama? Plomo y de todo tipo de historias. Es decir, está permitido en el agua potable que tenga todo eso. Y por supuesto en la del grifo, evidentemente. Entonces, bueno, pues vamos mal, vamos mal. La gente tiene que empezar a comer más sano, ¿sabes? Y si puede comer, por ejemplo, animales de su zona, aquí en Galicia es fácil hacer eso, pero también vegetales de la zona y evitar comidas precocinadas, beber agua lo más limpia posible, etcétera, etcétera. Y sobre todo, recibir la luz del sol para tener vitamina D, no estar estresado todo el día y sufriendo por todo, porque el estrés es una de las cosas que más nos enferma. Los niveles de cortisol, adrenalina, etcétera, son buenos a muy cortito plazo porque nos hacen poder reaccionar a una agresión muy, muy rápida. Es decir, no sé, siempre se pone el ejemplo del el neandertal que es atacado por un diente de sable, y en ese momento esa adrenalina, ese cortisol, todas esas enzimas, esas hormonas nos permiten correr, luchar, defendernos, casi que nos sangran, las heridas nos sangran mucho menos, y es cierto. Entonces, pero cuando tú mantienes eso durante un periodo largo de tiempo, todo tu organismo está sufriendo. Entonces, el vivir tranquilos es y dormir de noche, ver la luz del sol y pasear es de lo mejor que hay para la salud. Doctor, lamentablemente le voy haciendo las últimas preguntas, pero mejor así tengo una excusa para traerte pronto. Em, ¿Cuál es tu consejo? Porque al final has explicado magistralmente cuál es el día a día en el hospital, en el sistema, en la Matrix, al fin y al cabo, en este oficialismo, pero te están viendo casi 500 personas. Espero ahora mismo miles después en YouTube. Entonces, ¿cuál es tu consejo? Un consejo Mira, constructivo que aporte valor a la gente que te está viendo, Alejandro. lo primero que tenemos que hacer es hacer contestación social, ¿no? A nivel europeo se está queriendo sacar un nuevo pasaporte digital que en ese pasaporte digital van a ir todos nuestros datos, desde los económicos hasta todo lo que tenga que ver contigo y con tu salud, y va a estar, por supuesto, y ellos van a querer prohibir el día de mañana que una persona que no tenga todas, ya no estamos hablando la del bicho este, todas las que ellos consideren, y repito, antiguas que antes eran, van a trasladarlas a tecnología. Cuando a un niño le metan las 80 que se le meten desde antes de nacer hasta que es adolescente, cuando se las metan en tecnología, bueno, ya no es una cuestión de autismo, es una cuestión de que van a tener todas las enfermedades autoinmunes del mundo. Es decir, ¿alguien puede negar que las enfermedades autoinmunes, las enfermedades neurodegenerativas y todo eso se ha multiplicado por 1000? Si resulta que vivimos en una sociedad donde hasta hace poco, hasta el año 2020, la edad media no hacía más que subir,
Es decir, la esperanza de vida no hacía más que subir y, de hecho, España y Japón están en el tope de aquello, sobre todo las mujeres, más que los hombres, porque cada día vivíamos más, porque éramos más sanos, más comíamos mejor y éramos más fuertes. Resulta que es todo mentira. Lo único que hacemos es vivir más tiempo y más enfermos. Y entonces, a partir de ahora nos hemos convertido en simples consumidores crónicos de medicamentos. Yo todos los días tengo en la consulta gente que tiene de 14 medicamentos para arriba. De 14 no hablo para abajo, de 14 para arriba, todos los días. Se toman 15, 20 pastillas. Entonces, bueno, yo lo primero que creo es que tenemos que empezar a luchar. Tenemos que empezar a luchar a nivel legal. No podemos aceptar que cada día nos impongan más leyes, más impuestos. Ahora van a venir algo así como unos 100 impuestos relacionados con el CO2. Eso va a hacer que supuestamente es para que el planeta se salve, el planeta que ellos queman, ¿sabes? Hace poco, bueno, ha habido incendios bestiales en Grecia, en España, el de Hawái, que fue una verdadera locura me voy a callar, de bestialidad, de que se quemaba una casa y al lado vivía un rico y la del rico no se quemaba, unas cosas, unos incendios muy inteligentes. El de Hawái es un incendio curioso. Pero me voy a quedar con uno que fue el de a principios de año en Canadá. Tenía más de 1000 focos. 1000 focos. Entonces, ¿a alguien le queda duda de que eso está patrocinado por empresas, por gobiernos, por quien sea? No es un pirómano, hace 2 o 3 o 4 focos allí en un determinado sitio. No. Esto es una ciencia. Mira, es tanto una ciencia que si tú te fijas, cuando hay un incendio, los incendios ellos los hacen los días que hay. Menor humedad, más viento, más viento, menor humedad y en lugares de muy mal acceso, para que no puedas frenar el foco inicial. Si el ambiente está muy seco, hay un viento de ráfagas por aquí y por allá, y encima de eso está en un sitio donde los bomberos no pueden llegar porque son unas quebradas tremendas y tal, entonces cuando ya el incendio tiene 10 kilómetros de superficie, ya a partir de ahí no hay forma humana probablemente de pararlo o de pararlo sin que haya una gran destrucción, ¿no? Entonces, la ciencia del incendio no es baladí, es una cosa grave y que están todas hechas así. Mira, en España tuvimos un caso que la cornisa cantábrica, es decir, Asturias y parte de Santander, hubo 100 incendios en una determinada zona, 100 incendios simultáneos, y la gente de a pie decía, sí, es que vimos una avioneta que tiraba cosas incendiarias. Entonces, si realmente hubiese el más mínimo deseo de parar aquello y meter en la cárcel al que hizo aquella salvajada de ir en una avioneta tirando objetos incendiarios, es sencillísimo. Y te voy a explicar por qué. Tú no puedes despegar un avión del suelo sin tener un plan de vuelo aprobado. Tienes que tener una matrícula de tu avioneta que diga K722, que está pilotada por Pepito de los Palotes, ¿sabes? Con nombre, DNI y apellido, y que además va a hacer esta ruta por aquí. Si ellos quisieran, esos tíos los pillaban así. Pero no hay interés en cogerlos. Entonces, lo que está ocurriendo con el clima, mucha parte, son ellos los culpables. Es decir, están rompiendo presas. Sabes que en España ha sido el país de la Unión Europea que más presas se han roto, 100 y muchas. Pero además de eso, los grandes embalses españoles están gestionados por empresas eléctricas. Y resulta que esas empresas eléctricas
tienen que respetar 4 niveles. El primer nivel es cuando la presa tiene poca agua, solamente se puede utilizar para consumo humano y animal. Si tiene un poquito más de cantidad, creo que se pueden hacer deportes dentro de lo que sea o alguna cosa más. Si ya es un nivel muy bueno, puedes utilizarlo para regar y puedes utilizarlo para no sé qué cosas y tal. Y solamente en el nivel 4, cuando te sobra agua, porque estás hasta aquí de agua, puedes utilizarlo para producir energía. Sueltas la chisma y el agua corre a través de unas turbinas y fabrica electricidad. Eso solo se puede hacer cuando hay suficiente agua y tu liberación de agua para fabricar energía no compromete en lo absoluto para lo que está hecho en sí mismo el pantano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta gente pueden hacer lo que les salga de allí y de hecho luego les ponen unas pequeñas multas, que no son tan pequeñas, son 25.000 euros, pero 25.000 euros para una transnacional que además tiene una intencionalidad muy concreta para Es hacer nada. aquel acto, que no es la fabricación de aquella electricidad, sino que tiene otras intenciones por detrás, pues ese dinero no les importa. Tú puedes mirar en la televisión, puedes mirar noticias de prensa, y por ejemplo aquí el expresidente de la Xunta de Galicia, que ahora está por Madrid, una de las cosas que hizo fue multar con esas multitas a esta gente por liberar agua de nuestros pantanos para después decir que no tenemos agua en los pantanos. Pero es que es un círculo vicioso porque ellos también bloquean, de hecho, la manipulación del clima es algo que está reconocido por todos los países del mundo. China reconoció abiertamente que había manipulado el clima durante los Juegos Olímpicos para que no lloviera y no les estropeara los actos que tenían programados. Ellos saben cómo hacer que las nubes se disuelvan y no descarguen agua. Entonces, si no llueve, no hay humedad. Si además de eso quemas los bosques, no hay nada que retenga la humedad en el suelo y entonces el suelo se vuelve muy árido. Cuando vuelve a llover, lo que hace es que lava la capa orgánica que hay por encima, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un círculo vicioso, pero que está creado por ellos. No tiene nada que ver con el CO2 que echa tu autobús o tu coche. Es un plan siniestro, doctor, nos quedamos sin tiempo. Gracias de todo corazón. Sé que no tienes redes sociales que te pueda promocionar. No sé si quieres decir dónde estás en la consulta o algo. Estoy viendo comentarios, casi 600 personas ahora mismo viéndote y espero miles en YouTube que están, dígame, doctor, ¿cuál es su pueblo que me voy a vivir allí para tenerle de doctor? Entonces no sé si quieres hacer promoción de consultas, algo, no. No, mira, bueno, vamos a ver, yo estoy encantado, yo vivo en un pueblo que se llama Monforte de Lemos y estoy encantado de recibir a quien sea. Te puedo decir que todos los días, a lo mejor todos los días es exagerar, pero 3 o 4 días por semana viene gente que no son del área, me escriben por internet, no sé cómo se enteran de mi teléfono, de mi email, de todo. Eso está todo por ahí, en alguna parte está. Y la gente me escribe y viene. Qué bonito. Y todos los días estoy recibiendo, a veces tal vez a través de Médicos por la Verdad, que les dan mis datos y tal, y me hacen, bueno, yo intento abarcar el mayor tipo posible de consultas, pero claro, es que hay veces que me preguntan cosas que no están muy lejos de mi especialidad, de mi trabajo y yo no puedo dar consejos sobre un tumor cerebral, por ejemplo, ¿sabes? No. Es decir, yo tengo una responsabilidad como médico y yo puedo opinar de ciertas cosas, pero poco más. Alejandro, como se me ha hecho corto, te traigo otra vez en octubre si tienes tiempo. Subiremos la Finales, entrevista a finales de octubre, primeros de octubre tengo por ahí un viaje programado. pues finales de octubre. Segunda quincena. Vale, luego vemos agendas y te traigo, así que muchísimas gracias de todo corazón por tanta humanidad. Fíjate, tanta humanidad. En los tiempos que vivimos, ser humano es pues una estrella en el cielo. Así que gracias de todo corazón por ser tan humano, por aportar valor. No, gracias a ti por invitarme, porque si no yo puedo hablar muchas cosas, pero si la gente no las escucha,
pues tampoco valen para mucho. Y te voy a decir una cosa que a lo mejor es un poco triste, ¿no? Pero te la voy a decir igual. La gente que realmente se une a estos canales y escucha estas charlas son precisamente los que menos le hacen falta. Ya. Yo soy una de esas personas que de vez en cuando pues doy charlas para, no sé, para enfermería, por ejemplo, o para médicos de cabecera, por el tema que fuera, ¿no? Y precisamente el que es, o él o ella, que es un inútil, que lo hace mal, encima es el que no va a la charla. El que ya lo estaba haciendo bien va a la charla. Yo digo, párchate porque tú ya lo estabas haciendo correctamente, ¿no? Entonces, muchas veces estas charlas esto que estamos haciendo aquí hoy, pues a lo mejor ya les llega a gente que está despierta y a lo mejor, bueno, pero sirve para reforzarles y para darles argumentos para que el día de mañana, si alguien intenta, pues eso, poner en duda lo que están diciendo, pues que tengan argumentos para argumentar lo que sea, ¿no? Te digo una Pero cosa, bueno, te digo una cosa rápida, Alejandro. Hay una teoría que se llama la teoría del centésimo mono, y es que hace falta un porcentaje no tan grande, pequeño, de la población para hacer virar al otro, porque el otro sí que es manipulable. El otro sí, 80-90% sí es manipulable, pero quiero a mis 10% de espartanos poderosos, potentes y fuertes, porque el siniestro, el demonio, cada vez aprieta más. Y para eso necesito a seres de luz como mi amigo el doctor Alejandro Sousa. Un besito, ya lo sabes como Bertín, pero mucho más sexy. Despierto, mi casa es tu casa, para difusión a un todo. abrazo a todos Y vosotros. hablamos pronto. Doctor, un abrazo Venga, de corazón. chao. Chao. Chao, chao. ¡Vamos! Otro invitado. Es que hemos empezado tarde, no le funcionaba el doctor. Tenéis ahí la encuesta, os ha aportado valor, y elevó la conciencia. Venga, en mi Telegram dejo las redes sociales de todos mis invitados, de todos, los sexys, de todos. Si todo el que viene aquí es sexy, despierto. Ahí lo tenéis. Vamos con el siguiente invitado. Vamos con, pues mira, justo quizás la otra pata, ¿no? Que quedaría por tocar, porque este doctor, que es polifacético, ha tocado ahí 400 patas en un momento, él solito. Él se ha hecho solo la entrevista. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas, totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido